Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 45. 3. Cuando la ejecución de una determinada medida de asistencia detallada en una solicitud presentada de conformidad con el párrafo 1 estuviera prohibida en el Estado requerido por un principio fundamental de derecho ya existente y de aplicación general, el Estado requerido celebrará sin demora consultas con la Corte para tratar de resolverla. Cuestión. En las consultas se debería considerar si se puede prestar la asistencia de otra manera o con sujeción a condiciones. Si, después de celebrar consultas, no se pudiera resolver la cuestión, la Corte modificará la solicitud según sea necesario. 4. El Estado parte podrá no dar lugar a una solicitud de asistencia, en su totalidad o en parte, de conformidad con el artículo 72 y únicamente si la solicitud se refiere a la presentación de documentos o la divulgación de pruebas que afecten a su seguridad nacional. 5. Antes de denegar una solicitud de asistencia de conformidad con el párrafo 1.l, el Estado requerido considerará si se puede prestar la asistencia con sujeción a ciertas condiciones, o si es posible hacerlo en una fecha posterior o de otra manera. La Corte o el fiscal, si aceptan la asistencia sujeta a condiciones, tendrán que cumplirlas. 6. Si no se da lugar a una solicitud de asistencia, el Estado parte requerido deberá comunicar sin demora los motivos a la Corte o al fiscal. 7. A. La Corte podrá solicitar el traslado provisional de un detenido a los fines de su identificación o de que preste testimonio o asistencia de otra índole. El traslado podrá realizarse siempre que y, el detenido dé, libremente y con conocimiento de causa, su consentimiento, y el Estado requerido lo acepte, con sujeción a las condiciones que hubiere acordado con la Corte. B. La persona trasladada permanecerá detenida. Una vez cumplidos los fines del traslado, la Corte la devolverá sin dilación al Estado requerido. 8. A. La Corte velará por la protección del carácter confidencial de los documentos y de la información, salvo en la medida en que estos sean necesarios para la investigación y las diligencias pedidas en la solicitud. B. El Estado requerido podrá, cuando sea necesario, transmitir al fiscal documentos o información con carácter confidencial. El fiscal únicamente podrá utilizarlos para reunir nuevas pruebas. C. El Estado requerido podrá, de oficio o a solicitud del fiscal, autorizar la divulgación ulterior de estos documentos o información, los cuales podrán utilizarse como medios de prueba de conformidad con lo dispuesto en las partes V y B, y de conformidad con las reglas de procedimiento y prueba. 9. A. Y, el Estado parte que reciba solicitudes concurrentes de la Corte y de otro Estado de conformidad con una obligación internacional y que no se refieran a la entrega o la extradición, procurará, en consulta con la Corte y el otro Estado, atender ambas solicitudes. De ser necesario postergando o condicionando una de ellas. Y, si esto no fuera posible, la cuestión de las solicitudes concurrentes se resolverá de conformidad con los principios enunciados en el artículo 90. B. Sin embargo, cuando la solicitud de la Corte se refiera a información, bienes o personas que estén sometidos al control de un tercer Estado o de una organización internacional en virtud de un acuerdo internacional, el Estado requerido lo comunicará a la Corte y la Corte dirigirá su solicitud al tercer Estado o a la organización internacional. 10. A. A solicitud de un Estado parte que lleve a cabo una investigación o sustancie un juicio por una conducta que constituya un crimen de la competencia de la Corte o que constituya un crimen grave con arreglo al derecho interno del Estado requirente, la Corte podrá cooperar con él y prestarle asistencia. B. Y, la asistencia prestada de conformidad con el apartado A, podrá comprender, entre otras cosas, a. La transmisión de declaraciones, documentos u otros elementos de prueba obtenidos en el curso de una investigación o de un proceso sustanciado por la Corte, y b. El interrogatorio de una persona detenida por orden de la Corte. Y, en el caso de la asistencia prevista en el apartado B. Y. A. Boletín Oficial del Estado.
Legislación consolidada. Página 46. A. Si los documentos u otros elementos de prueba se hubieren obtenido con la asistencia de un Estado, su transmisión estará subordinada al consentimiento de dicho Estado. B. Si las declaraciones, los documentos u otros elementos de prueba hubieran sido proporcionados por un testigo o un perito, su transmisión estará subordinada a lo dispuesto en el artículo 68. C. La Corte podrá, de conformidad con el presente párrafo y en las condiciones enunciadas en él, acceder a una solicitud de asistencia presentada por un Estado que no sea parte en el presente estatuto. Artículo 94. Aplazamiento de la ejecución de una solicitud de asistencia con respecto a una investigación o un enjuiciamiento en curso. 1. Si la ejecución inmediata de una solicitud de asistencia interfiere una investigación o enjuiciamiento en curso de un asunto distintos de aquel al que se refiere la solicitud, el Estado requerido podrá aplazar la ejecución por el tiempo que acuerde con la Corte. No obstante, el aplazamiento no excederá de lo necesario para concluir la investigación o el enjuiciamiento de que se trate en el Estado requerido. Antes de tomar la decisión de aplazar la ejecución de la solicitud, el Estado requerido debería considerar si se podrá prestar inmediatamente la asistencia con sujeción a ciertas condiciones. 2. Si, de conformidad con el párrafo 1, se decidiere aplazar la ejecución de una solicitud de asistencia, el fiscal podrá, en todo caso, pedir que se adopten las medidas necesarias para preservar pruebas de conformidad con el párrafo 1.j del artículo 93. Artículo 95. Aplazamiento de la ejecución de una solicitud por haberse impugnado la admisibilidad de la causa. Cuando la Corte proceda a examinar una impugnación de la admisibilidad de una causa de conformidad con los artículos 18 o 19, el Estado requerido podrá aplazar la ejecución de una solicitud hecha de conformidad con esta parte hasta que la Corte se pronuncie sobre la impugnación, a menos que ésta haya resuelto expresamente que el fiscal podrá continuar recogiendo pruebas conforme a lo previsto en los artículos 18 o 19. Artículo 96. Contenido de la solicitud relativa a otras formas de asistencia de conformidad con el artículo 93. 1. La solicitud relativa a otras formas de asistencia a que se hace referencia en el artículo 93 deberá hacerse por escrito. En caso de urgencia, se podrá hacer por cualquier otro medio que permita dejar constancia escrita, a condición de que la solicitud sea confirmada en la forma indicada en el párrafo 1.a del artículo 87. 2. La solicitud deberá contener los siguientes elementos o estar acompañada de, según proceda. A. Una exposición concisa de su propósito y de la asistencia solicitada, incluidos los fundamentos jurídicos y los motivos de la solicitud. B. La información más detallada posible acerca del paradero o la identificación de la persona o el lugar objeto de la búsqueda o la identificación, de forma que se pueda prestar la asistencia solicitada. C. Una exposición concisa de los hechos esenciales que fundamentan la solicitud. D. Las razones y la indicación detallada de cualquier procedimiento que deba seguirse o requisito que deba cumplirse. E. Cualquier información que pueda ser necesaria conforme al derecho interno del Estado requerido para cumplir la solicitud, y F. Cualquier otra información pertinente para que pueda prestarse la asistencia solicitada. 3. A solicitud de la Corte, todo Estado parte consultará con la Corte, en general o respecto de un asunto concreto, sobre las disposiciones de su derecho interno que puedan ser aplicables de conformidad con el párrafo 2.e. En esas consultas, los Estados partes comunicarán a la Corte las disposiciones específicas de su derecho interno. 4. Las disposiciones del presente artículo serán también aplicables, según proceda, con respecto a las solicitudes de asistencia hechas a la Corte. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 47. Artículo 97. Consultas con la Corte. El Estado parte que reciba una solicitud de conformidad con la presente parte celebrará
sin dilación consultas con la Corte si considera que la solicitud le plantea problemas que puedan obstaculizar o impedir su cumplimiento. Esos problemas podrían ser, entre otros, a. Que la información fuese insuficiente para cumplir la solicitud. B. Que, en el caso de una solicitud de entrega, la persona no pudiera ser localizada, pese a los intentos realizados, o que en la investigación realizada se hubiere determinado claramente que la persona en el estado requerido no es la indicada en la solicitud, o c. Que el cumplimiento de la solicitud en su forma actual obligare al estado requerido a no cumplir una obligación preexistente en virtud de un tratado con otro estado. Artículo 98. Cooperación con respecto a la renuncia a la inmunidad y consentimiento a la entrega. 1. La Corte no dará curso a una solicitud de entrega o de asistencia en virtud de la cual el estado requerido deba actuar en forma incompatible con las obligaciones que le imponga el derecho internacional con respecto a la inmunidad de un estado o la inmunidad diplomática de una persona o un bien de un tercer estado, salvo que la Corte obtenga anteriormente la cooperación de ese tercer estado para la renuncia a la inmunidad. 2. La Corte no dará curso a una solicitud de entrega en virtud de la cual el estado requerido deba actuar en forma incompatible con las obligaciones que le imponga un acuerdo internacional conforme al cual se requiera el consentimiento del estado que envíe para entregar a la Corte a una persona sujeta a la jurisdicción de ese estado, a menos que ésta obtenga primero la cooperación del estado que envíe para que dé su consentimiento a la entrega. Artículo 99. Cumplimiento de las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 93 y 96. 1. Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite. 2. En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia. 3. Las respuestas del estado requerido serán transmitidas en su idioma y forma original. 4. Sin perjuicio de los demás artículos de la presente parte, cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del estado parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en él, el fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un estado según se indica a continuación. A. Cuando el estado parte requerido fue de un estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una decisión de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el estado parte requerido. B. En los demás casos, el fiscal podrá ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el estado parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese estado parte. Cuando el estado parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con el presente apartado, celebrará consultas sin demora con la Corte para resolver la cuestión. 5. Las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 48. Igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo. Artículo 100. Gastos. 1. Los gastos ordinarios que se deriven del cumplimiento de las solicitudes en el territorio del Estado requerido correrán a cargo de este, con excepción de los siguientes, que correrán a cargo de la Corte.
A. Gastos relacionados con el viaje y la seguridad de los testigos y peritos, o el traslado. Con arreglo al artículo 93, de personas detenidas. B. Gastos de traducción, interpretación y transcripción. C. Gastos de viaje y dietas de los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos, el secretario adjunto y los funcionarios de cualquier órgano de la Corte. D. Costo de los informes o dictámenes periciales solicitados por la Corte. E. Gastos relacionados con el transporte de la persona que entregue a la Corte un estado de detención, y F. Previa consulta, todos los gastos extraordinarios que puedan ser resultado del cumplimiento de una solicitud. 2. Las disposiciones del párrafo 1 serán aplicables, según proceda, a las solicitudes hechas por los estados partes a la Corte. En ese caso, los gastos ordinarios que se deriven de su cumplimiento correrán a cargo de la Corte. Artículo 101. Principio de la especialidad. 1. Quien haya sido entregado a la Corte en virtud del presente estatuto no será procesado, castigado o detenido por una conducta anterior a su entrega, a menos que ésta constituya la base del delito por el cual haya sido entregado. 2. La Corte podrá pedir al Estado que hizo la entrega que la dispense del cumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo 1 y, si fuere necesario, proporcionará información adicional de conformidad con el artículo 91. Los estados partes estarán facultados para dar esa dispensa a la Corte y procurarán hacerlo. Artículo 102. Términos empleados. A los efectos del presente estatuto. A. Por entrega se entenderá la entrega de una persona por un estado a la Corte de conformidad con lo dispuesto en el presente estatuto. B. Por extradición se entenderá la entrega de una persona por un estado a otro estado de conformidad con lo dispuesto en un tratado o convención o en el derecho interno. Parte 10. De la ejecución de la pena. Artículo 103. Función de los estados en la ejecución de las penas privativas de libertad. 1. A. La pena privativa de libertad se cumplirá en un estado designado por la Corte sobre la base de una lista de estados que hayan manifestado a la Corte que están dispuestos a recibir condenados. B. En el momento de declarar que está dispuesto a recibir condenados, el Estado podrá poner condiciones a reserva de que sean aceptadas por la Corte y estén en conformidad con la presente parte. C. El Estado designado en un caso determinado indicará sin demora a la Corte si acepta la designación. 2. A. El Estado de ejecución de la pena notificará a la Corte cualesquiera circunstancias, incluido el cumplimiento de las condiciones aceptadas con arreglo al párrafo 1, que pudieren afectar materialmente a las condiciones o la duración de la privación de libertad. Las circunstancias conocidas o previsibles deberán ponerse en conocimiento de la Corte con un boletín oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 49. Antelación mínima de 45 días. Durante este periodo, el Estado de ejecución no adoptará medida alguna que redunde en perjuicio de lo dispuesto en el artículo 110. B. La Corte, si no puede aceptar las circunstancias a que se hace referencia en el apartado A, lo notificará al Estado de ejecución y procederá de conformidad con el párrafo 1 del artículo 104. 3. La Corte, al ejercer su facultad discrecional de efectuar la designación prevista en el párrafo 1, tendrá en cuenta a. El principio de que los estados partes deben compartir la responsabilidad por la ejecución de las penas privativas de libertad de conformidad con los principios de distribución equitativa que establezcan las reglas de procedimiento y prueba. B. La aplicación de normas de tratados internacionales generalmente aceptadas sobre el tratamiento de los reclusos. C. La opinión del condenado. D. La nacionalidad del condenado, y E. Otros factores relativos a las circunstancias del crimen o del condenado, o a la ejecución eficaz de la pena, según procedan en la designación del estado de ejecución. 4. De no designarse un estado de conformidad con el párrafo 1, la pena privativa de libertad se cumplirá en el establecimiento penitenciario que designe el estado anfitrión. D.
Conformidad con las condiciones estipuladas en el acuerdo relativo a la sede a que se hace referencia en el párrafo 2 del artículo 3. En ese caso, los gastos que entrañe la ejecución de la pena privativa de libertad serán sufragados por la Corte. Artículo 104. Cambio en la designación del estado de ejecución. 1. La Corte podrá en todo momento decidir el traslado del condenado a una prisión de un estado distinto del estado de ejecución. 2. El condenado podrá en todo momento solicitar de la Corte su traslado del estado de ejecución. Artículo 105. Ejecución de la pena. 1. Con sujeción a las condiciones que haya establecido un estado de conformidad con él. Párrafo 1.b, del artículo 103, la pena privativa de libertad tendrá carácter obligatorio para los estados partes, los cuales no podrán modificarla en caso alguno. 2. La decisión relativa a cualquier solicitud de apelación o revisión incumbirá exclusivamente a la Corte. El estado de ejecución no pondrá obstáculos para que el condenado presente una solicitud de esa índole. Artículo 106. Supervisión de la ejecución de la pena y condiciones de reclusión. 1. La ejecución de una pena privativa de libertad estará sujeta a la supervisión de la Corte y se ajustará a las normas generalmente aceptadas de las convenciones internacionales sobre el tratamiento de los reclusos. 2. Las condiciones de reclusión se regirán por la legislación del estado de ejecución y se ajustarán a las normas generalmente aceptadas de las convenciones internacionales sobre el tratamiento de los reclusos. En todo caso, no serán ni más ni menos favorables que las aplicadas a los reclusos condenados por delitos similares en el estado de ejecución. 3. La comunicación entre el condenado y la Corte será irrestricta y confidencial. Artículo 107. Traslado una vez cumplida la pena. 1. Una vez cumplida la pena, quien no sea nacional del estado de ejecución podrá, de conformidad con la legislación de dicho estado, ser trasladado al estado que esté obligado a aceptarlo o a otro estado que esté dispuesto a hacerlo, teniendo en cuenta si quiere ser trasladado a este, a menos que el estado de ejecución lo autorice a permanecer en su territorio. 2. Los gastos derivados del traslado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1, de no ser sufragados por un estado, correrán por cuenta de la Corte. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 50. 3. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 108, el estado de ejecución también podrá, de conformidad con su derecho interno, extraditar o entregar por cualquier otra vía a la persona a un estado que haya pedido la extradición o entrega para someterla a juicio o para que cumpla una pena. Artículo 108. Limitaciones al enjuiciamiento o la sanción por otros delitos. 1. El condenado que se halle bajo la custodia del estado de ejecución no será sometido a enjuiciamiento, sanción o extradición a un tercer estado por una conducta anterior a su entrega al estado de ejecución, a menos que, a petición de éste, la Corte haya aprobado el enjuiciamiento, la sanción o la extradición. 2. La Corte dirimirá la cuestión tras haber oído al condenado. 3. El párrafo 1 del presente artículo no será aplicable si el condenado permanece de manera voluntaria durante más de 30 días en el territorio del estado de ejecución, después de haber cumplido la totalidad de la pena impuesta por la Corte o si regresa al territorio de ese estado después de haber salido de él. Artículo 109. Ejecución de multas y órdenes de decomiso. 1. Los estados partes harán efectivas las multas u órdenes de decomiso decretadas por la Corte en virtud de la parte 7, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe y de conformidad con el procedimiento establecido en su derecho interno. 2. El estado parte que no pueda hacer efectiva la orden de decomiso adoptará medidas para cobrar el valor del producto, los bienes o los saberes cuyo decomiso hubiere decretado la Corte, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. 3. Los bienes, o el producto de la venta de bienes inmuebles o, según proceda, la venta de otros bienes que el Estado parte obtenga al ejecutar una decisión de la Corte serán transferidos a la Corte.
Artículo 110. Examen de una reducción de la pena. 1. El estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte. 2. Solo la Corte podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará al respecto después de escuchar al recluso. 3. Cuando el recluso haya cumplido las 2/3 partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte examinará la pena para determinar si ésta puede reducirse. El examen no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos. 4. Al proceder al examen con arreglo al párrafo 3, la Corte podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los siguientes factores. A. Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte en sus investigaciones y enjuiciamientos. B. Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular ayudando a ésta en la localización de los bienes sobre los que recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas, o c. Otros factores indicados en las reglas de procedimiento y prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena. 5. La Corte, si en su examen inicial con arreglo al párrafo 3, determina que no procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las reglas de procedimiento y prueba. Artículo 111. Evasión. Si un condenado se evade y huye del estado de ejecución, éste podrá, tras consultar a la Corte, pedir al estado en que se encuentre que lo entregue de conformidad con los acuerdos bilaterales y multilaterales vigentes, o podrá pedir a la Corte que solicite la entrega de conformidad con la parte 9. Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 51. La Corte, si solicita la entrega, podrá resolver que el condenado sea enviado al estado en que cumplía su pena o a otro estado que indique. Parte 11. De la Asamblea de los Estados Partes. Artículo 112. Asamblea de los Estados Partes. 1. Se instituye una Asamblea de los Estados Partes en el presente estatuto. Cada Estado parte tendrá un representante en la Asamblea que podrá hacerse acompañar de suplentes y asesores. Otros estados signatarios del presente estatuto o del acta final podrán participar en la Asamblea a título de observadores. 2. La Asamblea a. Examinará y aprobará, según proceda, las recomendaciones de la Comisión preparatoria. B. Ejercerá su supervisión respecto de la Presidencia, el fiscal y la Secretaría en las cuestiones relativas a la administración de la Corte. C. Examinará los informes y las actividades de la mesa establecida en el párrafo 3 y adoptará las medidas que procedan a ese respecto. D. Examinará y decidirá el presupuesto de la Corte. E. Decidirá si corresponde, de conformidad con el artículo 36, modificar el número de magistrados. F. Examinará cuestiones relativas a la falta de cooperación de conformidad con los párrafos 5 y 7 del artículo 87. G. Desempeñará las demás funciones que procedan en virtud del presente estatuto y las reglas de procedimiento y prueba. 3. A. La Asamblea tendrá una mesa, que estará compuesta de un presidente, 2 vicepresidentes y 18 miembros elegidos por la Asamblea por periodos de 3 años. B. La mesa tendrá carácter representativo, teniendo en cuenta, en particular, el principio de la distribución geográfica equitativa y la representación adecuada de los principales sistemas jurídicos del mundo. C. La mesa se reunirá con la periodicidad que sea necesaria, pero por lo menos una vez al año, y prestará asistencia a la Asamblea en el desempeño de sus funciones. 4. La Asamblea podrá establecer los órganos subsidiarios que considere necesarios, incluido un mecanismo de supervisión independiente que se encargará de la inspección, la evaluación y la investigación de la Corte a fin de mejorar su eficiencia y economía. 5.
El presidente de la Corte, el fiscal y el secretario o sus representantes podrán, cuando proceda, participar en las sesiones de la Asamblea y de la Mesa. 6. La Asamblea se reunirá en la sede de la Corte o en la sede de las Naciones Unidas. Una vez al año y, cuando las circunstancias lo exijan, celebrará periodos extraordinarios de sesiones. Salvo que se indique otra cosa en el presente estatuto, los periodos extraordinarios de sesiones serán convocados por la mesa de oficio o a petición de un tercio de los estados partes. 7. Cada estado parte tendrá un voto. La Asamblea y la Mesa harán todo lo posible por adoptar sus decisiones por consenso. Si no se pudiere llegar a un consenso y salvo que en el presente estatuto se disponga otra cosa. A. Las decisiones sobre cuestiones de fondo serán aprobadas por mayoría de 2/3 de los presentes y votantes, a condición de que una mayoría absoluta de los estados partes constituirá el quórum para la votación. B. Las decisiones sobre cuestiones de procedimiento se tomarán por mayoría simple de los estados partes presentes y votantes. 8. El estado parte que esté en mora en el pago de sus contribuciones financieras a los gastos de la Corte no tendrá voto en la Asamblea ni en la Mesa cuando la suma adeudada sea igual o superior al total de las contribuciones adeudadas por los 2 años anteriores completos. La Asamblea podrá, sin embargo, permitir que dicho Estado vote en ella y en la Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 52. Mesa si llegare a la conclusión de que la mora se debe a circunstancias ajenas a la voluntad del Estado parte. 9. La Asamblea aprobará su propio reglamento. 10. Los idiomas oficiales y de trabajo de la Asamblea serán los de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Parte 12. De la financiación. Artículo 113. Reglamento financiero. Salvo que se prevea expresamente otra cosa, todas las cuestiones financieras relacionadas con la Corte y con las reuniones de la Asamblea de los Estados partes, inclusive su mesa y sus órganos subsidiarios, se regirán por el presente estatuto y por el reglamento financiero y reglamentación financiera detallada que apruebe la Asamblea de los Estados partes. Artículo 114. Pago de los gastos. Los gastos de la Corte y de la Asamblea de los Estados partes, incluidos los de su mesa y órganos subsidiarios, se sufragarán con fondos de la Corte. Artículo 115. Fondos de la Corte y de la Asamblea de los Estados partes. Los gastos de la Corte y de la Asamblea de los Estados partes, inclusive su mesa y sus órganos subsidiarios, previstos en el presupuesto aprobado por la Asamblea de los Estados partes, se sufragarán con cargo a cuotas de los Estados partes. B. Fondos procedentes de las Naciones Unidas, con sujeción a la aprobación de la Asamblea General, en particular respecto de los gastos efectuados en relación con cuestiones remitidas por el Consejo de Seguridad. Artículo 116. Contribuciones voluntarias. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 115, la Corte podrá recibir y utilizar, en calidad de fondos adicionales, contribuciones voluntarias de gobiernos, organizaciones internacionales, particulares, sociedades y otras entidades, de conformidad con los criterios en la materia que adopte la Asamblea de los Estados partes. Artículo 117. Prorrateo de las cuotas. Las cuotas de los Estados partes se prorratearán de conformidad con una escala de cuotas convenida basada en la escala adoptada por las Naciones Unidas para su presupuesto ordinario y ajustada de conformidad con los principios en que se basa dicha escala. Artículo 118. Comprobación anual de cuentas. Los registros, los libros y las cuentas de la Corte, incluidos sus estados financieros anuales, serán verificados anualmente por un auditor independiente. Parte 13. Cláusulas finales. Artículo 119. Solución de controversias. 1. Las controversias relativas a las funciones judiciales de la Corte serán dirimidas por ella. 2. Cualquier otra controversia que surja entre dos o más estados partes respecto de la interpretación o aplicación del presente estatuto que no se resuelva mediante negociaciones
En un plazo de 3 meses contado desde el comienzo de la controversia será sometida a la Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 53. Asamblea de los Estados partes. La Asamblea podrá tratar de resolver por sí misma la controversia o recomendar otros medios de solución, incluida su remisión a la Corte Internacional de Justicia de conformidad con el estatuto de esta. Artículo 120. Reservas. No se admitirán reservas al presente estatuto. Artículo 121. Enmiendas. 1. Transcurridos 7 años desde la entrada en vigor del presente estatuto, cualquier Estado parte podrá proponer enmiendas a él. El texto de toda enmienda propuesta será presentado al Secretario General de las Naciones Unidas, que lo distribuirá sin dilación a los Estados partes. 2. Transcurridos no menos de 3 meses desde la fecha de la notificación, la Asamblea de los Estados partes decidirá en su próxima reunión, por mayoría de los presentes y votantes, si ha de examinar la propuesta, lo cual podrá hacer directamente o previa convocación de una conferencia de revisión si la cuestión lo justifica. 3. La aprobación de una enmienda en una reunión de la Asamblea de los Estados partes o en una conferencia de revisión en la que no sea posible llegar a un consenso requerirá una mayoría de 2/3 de los Estados partes. 4. Salvo lo dispuesto en el párrafo 5, toda enmienda entrará en vigor respecto de los Estados partes un año después de que los 7/8 de estos hayan depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas sus instrumentos de ratificación o de adhesión. 5. Las enmiendas a los artículos 5, 6, 7 y 8 del presente estatuto entrarán en vigor únicamente respecto de los Estados partes que las hayan aceptado un año después del depósito de sus instrumentos de ratificación o aceptación. La Corte no ejercerá su competencia respecto de un crimen comprendido en la enmienda cuando haya sido cometido por nacionales o en el territorio de un Estado parte que no haya aceptado la enmienda. 6. Si una enmienda ha sido aceptada por los 7/8 de los Estados partes de conformidad con el párrafo 4, el Estado parte que no la haya aceptado podrá denunciar el presente estatuto con efecto inmediato, no obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 127 pero con sujeción al párrafo 2 de dicho artículo, mediante notificación hecha a más tardar un año después de la entrada en vigor de la enmienda. 7. El Secretario General de las Naciones Unidas distribuirá a los Estados partes las enmiendas aprobadas en una reunión de la Asamblea de los Estados partes o en una conferencia de revisión. Artículo 122. Enmiendas a disposiciones de carácter institucional. 1. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 121, cualquier Estado parte podrá proponer en cualquier momento enmiendas a las disposiciones del presente estatuto de carácter exclusivamente institucional, a saber, el artículo 35, los párrafos 8 y 9 del artículo 36, el artículo 37, el artículo 38, los párrafos 1, 2 primeras oraciones, 2 y 4 del artículo 39. Los párrafos 4 a 9 del artículo 42, los párrafos 2 y 3 del artículo 43 y los artículos 44, 46, 47 y 49. El texto de toda enmienda propuesta será presentado al Secretario General de las Naciones Unidas o a la persona designada por la Asamblea de los Estados partes, que lo distribuirá sin demora a los Estados partes y a otros participantes en la Asamblea. 2. Las enmiendas presentadas con arreglo al presente artículo respecto de las cuales no sea posible llegar a un consenso serán aprobadas por la Asamblea de los Estados partes o por una conferencia de revisión por una mayoría de 2/3 de los Estados partes. Esas enmiendas entrarán en vigor respecto de los Estados partes 6 meses después de su aprobación por la Asamblea o, en su caso, por la conferencia. Artículo 123. Revisión del Estatuto. 1. 7 años después de que entre en vigor el presente Estatuto, el Secretario General de las Naciones Unidas convocará una conferencia de revisión de los Estados partes para Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada.
Página 54. Examinar las enmiendas al estatuto. El examen podrá comprender la lista de los crímenes indicados en el artículo 5, pero no se limitará a ellos. La conferencia estará abierta a los participantes en la Asamblea de los Estados partes y en las mismas condiciones que esta. 2. Posteriormente, en cualquier momento, a petición de un Estado parte y a los efectos indicados en el párrafo 1, el Secretario General de las Naciones Unidas, previa la aprobación de una mayoría de los Estados partes, convocará una conferencia de revisión de los Estados partes. 3. Las disposiciones de los párrafos 3 a 7 del artículo 121 serán aplicables a la aprobación y entrada en vigor de toda enmienda del Estatuto examinada en una conferencia de revisión. Artículo 124. Disposición de transición. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del artículo 12, un Estado, al hacerse parte en el presente Estatuto, podrá declarar que, durante un periodo de 7 años contados, a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto, no aceptará la competencia de la Corte sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el artículo 8 cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio. La declaración formulada de conformidad con el presente artículo podrá ser retirada en cualquier momento. Lo dispuesto en el presente artículo será reconsiderado en la conferencia de revisión que se convoque de conformidad con el párrafo 1 del artículo 123. Artículo 125. Firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 1. El presente estatuto estará abierto a la firma de todos los estados el 17 de julio de 1998 en Roma, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Posteriormente, y hasta el 17 de octubre de 1998, seguirá abierto a la firma en Roma, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia. Después de esa fecha, el estatuto estará abierto a la firma en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, hasta el 31 de diciembre del año 2000. 2. El presente estatuto estará sujeto a la ratificación, aceptación o aprobación de los Estados signatarios. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación serán depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 3. El presente estatuto estará abierto a la adhesión de cualquier Estado. Los instrumentos de adhesión serán depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Artículo 126. Entrada en vigor. 1. El presente estatuto entrará en vigor el primer día del mes siguiente al 60º día a partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el 60º instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 2. Respecto de cada Estado que ratifique, acepte o apruebe el presente estatuto o se adhiera a él después de que sea depositado el 60º instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el estatuto entrará en vigor el primer día del mes siguiente al 60º día a partir de la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. Artículo 127. Denuncia. 1. Todo Estado parte podrá denunciar el presente estatuto mediante notificación por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que se reciba la notificación, a menos que en ella se indique una fecha ulterior. 2. La denuncia no exonerará al Estado de las obligaciones que le incumbieran de conformidad con el presente estatuto mientras era parte en él, en particular las obligaciones financieras que hubiera contraído. La denuncia no obstará a la cooperación con la Corte en el contexto de las investigaciones y los enjuiciamientos penales en relación con los cuales el Estado denunciante esté obligado a cooperar y que se hayan iniciado antes de la fecha en que la Boletín Oficial del Estado. Legislación consolidada. Página 55. Denuncia surta efecto, la denuncia tampoco obstará en modo alguno a que se sigan
examinando las cuestiones que la Corte tuviera ante sí antes de la fecha en que la denuncia surta efecto. Artículo 128. Textos auténticos. El original del presente estatuto, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, que enviará copia certificada a todos los estados. En testimonio de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado el presente estatuto. Hecho en Roma, el día 17 de julio de 1998. Este texto consolidado no tiene valor jurídico.